tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 15 de diciembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Como siempre, un placer estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos, amigos. De inmediato les presentamos nuestros titulares. Recibió Díaz-Canel a Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien realiza una visita oficial a Cuba. Anuncian la agenda de trabajo de la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Selecciona Movimiento Deportivo Cubano al luchador Mijaín López, la velocista Omara Durán y la yudoca Idales Ortiz como los mejores atletas del año en Cuba. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, inició este miércoles una visita oficial a Cuba. Tras participar en la 20ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, el mandatario fue recibido por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con quien sostuvo conversaciones oficiales en el Consejo de Estado. Arce es licenciado en Economía y recibió el título de máster en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick, Inglaterra. Asumió como presidente de Bolivia el 8 de noviembre con su vicepresidente David Choquehuanca. En la tarde, Luis Arce se reunirá con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo. De igual modo, el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz recibió en la mañana de este miércoles al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, quien inició una visita oficial a Cuba luego de su participación en la 20ª cumbre del ALBA-TCP. Al dar la bienvenida al distinguido visitante, el jefe de gobierno calificó de histórica la presencia del mandatario boliviano en Cuba y destacó la participación del pueblo en la recuperación de la democracia en la nación andina. Reiterarle en primer lugar todo el ejemplo positivo que ha dado ese pueblo de Bolivia, esa lucha trascendental después de ese triste momento del golpe y cómo todo ese pueblo se levantó con el voto a restituir a un gobierno que represente realmente a su pueblo. Cómo con los intentos más recientes el pueblo otra vez salió a defender su gobierno y que realmente es un ejemplo que ustedes han dado y nosotros les reiteramos toda nuestra solidaridad. Marrero Cruz, durante las conversaciones, agradeció la solidaridad del pueblo y gobierno bolivianos con la mayor isla del Caribe. Le agradecemos también a su vez la solidaridad que siempre ha dado el pueblo de Bolivia, en primer lugar en contra del bloqueo de los Estados Unidos, y también en estos momentos complejos, las donaciones que nos envió el gobierno y pueblo de Bolivia ante este tema de la pandemia para poder enfrentar, y creo que han sido momentos muy cruciales que consolidan esa histórica amistad entre los pueblos de Bolivia, el pueblo de Cuba, y también una consolidación en la relación entre ambos gobiernos. El premier cubano expresó la confianza de que esta visita oficial constituya un momento importante en la profundización de las relaciones bilaterales. Estamos convencidos que de este encuentro saldrán cosas muy interesantes que para continuar estrechando esos lazos de amistad, consolidando la relación entre ambos pueblos y gobiernos, y también ver cómo restituimos un encuentro importante, un intercambio comercial a partir de las propias potencialidades que tienen nuestros países. Un deseo que fue compartido por el mandatario boliviano Luis Alberto Arce Catacora, quien aseguró estar dispuesto a trabajar para mejorar los vínculos entre la nación andina y Cuba. Nosotros nos sentimos como en casa y aquí venimos dispuestos a trabajar para poder mejorar nuestras relaciones y la vida de nuestros pueblos. Estuvieron presentes por la parte cubana el ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, el director de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Eugenio Martínez Enríquez, y el director de América del Sur del MINREX, Carlos Juan de Céspedes. Acompañaron al presidente boliviano el ministro de Exteriores, Rogelio Maita Maita, el titular de Desarrollo Rural y Tierras, Renmi Rubén González, y Eduardo Pardo, embajador en La Habana.
Héctor Martínez y Wilmer Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión conocerán del quehacer de trabajadores de la salud en Las Tunas a propósito de la celebración de la jornada del donante latinoamericano de sangre. Eso será más adelante. Ahora les informo que la conferencia Estados Unidos-Cuba, obstáculos y oportunidades para una relación sostenible, digamos que signó el encuentro que inició este miércoles en La Habana como parte de la 19 edición de la serie de conversaciones Cuba en la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. El encuentro sesionará hasta el próximo viernes y es auspiciado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, IRRI, entidad esta última que le sirve de sede. Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, profundizó sobre la trascendencia del evento. Y nuestro empeño y nuestro deseo es que estos vínculos continúen expandiéndose lo más posible, a pesar de la determinación del gobierno de los Estados Unidos de obstaculizarlos, de ubicarse en el medio y de ser un obstáculo para los vínculos entre nuestros dos países. Repito, nuestra apuesta es a que esos vínculos puedan continuar desarrollándose y que en algún momento futuro se puedan también desarrollar los vínculos políticos oficiales de una manera como fue posible durante los años 2015 y 2016. Esta serie de conversaciones constituye un espacio de intercambio académico anual en el que investigadores, profesores y especialistas cubanos, estadounidenses y latinoamericanos examinan y discuten los principales aspectos de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y de la compleja interacción entre ambos países. José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, amplió acerca de la agenda. En las tardes tenemos programadas algunas actividades que tienen que ver sobre todo con compartir información de cosas que están sucediendo en Cuba con sobre todo los invitados que vienen del exterior, información sobre cambios económicos. La 19ª edición del foro tiene lugar en un momento de particular sensibilidad, tras un periodo en que se erosionaron significativamente los vínculos bilaterales. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Hoy comenzamos en Haití con el estallido de un camión que cargaba gasolina en el norte de esa nación caribeña. De acuerdo con las autoridades locales, la cifra de muertos se elevó a 75. El primer ministro Ariel Henry indicó en un tuit que se decretarán 3 días de duelo nacional en todo el territorio en memoria de las víctimas de esa tragedia. El accidente que derivó en la explosión ocurrió en una zona poblada de la ciudad de Cabo Haitiano, luego de que el camión se volcara y vecinos intentaran saquearlo. El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, publicó esta mañana un tuit en el que traslada sentidas condolencias al pueblo y gobiernos de Haití por la pérdida de vidas humanas y los heridos ocasionados por la explosión del camión cisterna en la localidad de Cabo Haitiano. El diplomático cubano también hizo extensivas estas a familiares y allegados de las víctimas. Y el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping analizaron hoy problemas relevantes de la agenda regional y global. Reportes de prensa indican que la videoconferencia se realizó con traducción simultánea, por lo que durante 1 hora y media los líderes lograron abordar literalmente todos los problemas relevantes tanto en las relaciones bilaterales como en la agenda internacional. Este es un fragmento del reporte de Russia Today. Vladimir Putin destacaba que las relaciones que existen entre Rusia y China son un verdadero ejemplo a seguir. Escuchemos. Considero que las relaciones entre Rusia y China son un verdadero modelo de cooperación entre los estados en el siglo XXI. Se ha formado un nuevo modelo de cooperación entre nuestros países, basado, entre otras cosas, en la no injerencia en los asuntos internos y en el respeto de los intereses mutuos. La determinación de convertir la frontera
fuera común en un cinturón de paz eterna y buena vecindad. También ambos líderes destacaron la mejora de la infraestructura entre Rusia y China. Abordaron el tema del comercio. De hecho, confirmaron que el intercambio comercial creció un 31% este año y de hecho superó ya los niveles pre-pandemia, pero dijeron que se puede mejorar aún más y así anunciaron la creación de una estructura financiera independiente que permitirá pues un intercambio comercial entre China y Rusia sin interferencias de otras naciones. También coincidieron en la necesidad de exigir garantías de seguridad de la alianza de la OTAN, más aún en los tiempos de las provocaciones como las del Mar Negro, que incluso obligaron en algunas ocasiones a cambiar la ruta a los aviones civiles. En Estados Unidos, el presidente Joseph Biden viaja hoy a Kentucky, el territorio más afectado por los tornados que arrasaron el pasado fin de semana otros 4 estados de ese país y dejaron más de 80 muertos. En un mensaje de apoyo a Kentucky, también a Illinois, Arkansas, Tennessee y Missouri, el mandatario comunicó que coordina con las autoridades locales para que su visita no se interponga en los esfuerzos de recuperación en esos territorios. Biden expresó que este es uno de los peores desastres en la historia de Estados Unidos. En total suman hasta el momento 88 los fallecidos y aún buscan desaparecidos de acuerdo con informaciones oficiales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió hoy decisiones de la Suprema Corte de Justicia de obligar al Instituto Nacional Electoral, INE por sus siglas, a procesar la consulta sobre renovación del mandato presidencial y amparar obras estratégicas. En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario refutó los argumentos del INE para negarse a realizar la consulta y destacó la decisión de la Corte de obligarlo a realizarla y rechazar sus argumentos no válidos. De tal manera, aseguró que el INE está en la obligación de crear las condiciones correctas para hacer la consulta el 10 de abril de 2022 e instalar las casillas de votación y elaborar las boletas para preguntar a la gente si quieren que el presidente continúe en el cargo o renuncie, expresó. El mandatario aseguró que se trata de un hecho que sienta un precedente histórico independiente del resultado, pues deja sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa. Pero vamos a avanzar con más. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló este martes que 77 países reportan casos de la nueva variante del coronavirus Omicron, cuya tasa de reinfección es superior al resto de las variantes. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Omicron avanza a una velocidad nunca antes vista, ya que se han encontrado casos de esta variante en 77 países, pero la organización alerta que está presente en más países, pero aún no se ha detectado. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha mostrado su preocupación porque la sociedad considere a Omicron como algo leve, y ha matizado que aunque es cierto su carácter leve, su rápida propagación podría afectar nuevamente a los sistemas de salud, por lo que ha reafirmado que las vacunas por sí solas no harán desaparecer la pandemia. Durante su intervención, Adhanom se dirigió a los países y a sus líderes mundiales para que sigan tomando las medidas sanitarias que funcionan. Además, el portavoz de la OMS, Adi Mohammed, ha confirmado que los primeros datos y estudios de la variante Omicron indican que tiene una tasa de reinfección superior al resto de variantes hasta ahora conocidas. Así termino. Continúen ahora con otras informaciones. Gracias, Irma. Continuamos con otros temas. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, como parte de su visita oficial a Cuba, rindió tributo a nuestro héroe nacional José Martí en el memorial que lleva su nombre en la Plaza de la Revolución y también visitó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. El presidente de Bolivia, acompañado de la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, también depositó una ofrenda floral en la base del monumento al héroe nacional José Martí en la Plaza de la Revolución de la capital. Arce Catacora recorrió el memorial
donde recibió una amplia explicación de la vida y obra del apóstol cubano. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 6GB, la miembro del Buró Político del partido y directora de la institución científica, Marta Ayala Ávila, recibió al dignatario boliviano. El presidente de BioCuba Pharma, doctor Eduardo Martínez Díaz, explicó que las 32 empresas que conforman la entidad científica trabajan en más de 400 proyectos, muchos de ellos con presencia en cerca de 50 países. Martínez Díaz remarcó que la biotecnología cubana alcanza el más alto prestigio internacional entre los países en vías de desarrollo. Acerca de la COVID-19, el presidente de BioCuba Pharma resaltó que elaboran en los proyectos de inmunomodulares, antivirales, vacunas preventivas, diagnósticos serológicos y moleculares y equipos médicos. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a hacer una pausa en este tema que es el principal de nuestra agenda informativa del día para irnos periodísticamente hablando hasta la provincia de Holguín. Allí la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chacman Guau, intercambió con los delegados del Poder Popular en el municipio de Banes. En su condición de diputada a la Asamblea Nacional por ese territorio, convocó a la sensibilidad revolucionaria en la solución a los planteamientos en las comunidades. Con un reconocimiento a los trabajadores de la salud a nombre del pueblo de Banes por la proeza realizada en el enfrentamiento a la COVID, inició la 26 sesión ordinaria del actual periodo de mandato del Poder Popular en este municipio holguinero. Durante la reunión de trabajo, la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chacman Guau, en la rendición de cuentas de su gestión como diputada a la Asamblea Nacional por este territorio, entre los temas analizados, destacó los que responden a los principales planteamientos de la población. Seguir atendiendo el tema del abasto de agua y el saneamiento de aquí del municipio. Indudablemente es un municipio que tiene mucho trabajo por hacer todavía y con el cronograma que se ha proyectado con las prioridades que aprueban en la Asamblea Municipal, vamos a continuar trabajando. Ya en el plan 2022 hay otras acciones que se van a desarrollar. No todas las que quisiéramos, pero poco a poco vamos a ir dando pasos firmes con el presupuesto aprobado y con el concurso de todos ustedes que nos van a ayudar como siempre. También los delegados del Poder Popular aprobaron en esta sesión ordinaria de su asamblea el proyecto de modificación de la división político-administrativa del municipio, proceso que inició con una consulta popular en las comunidades que pasarán a formar parte de otro territorio. Desde Banes en Holguín, Rafael Oramas y Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para el control de la COVID-19 en Cuba se analizaron un total de 17.162 muestras para un resultado de 62 casos positivos. Las provincias con más casos en la jornada fueron Holguín con 19, Camagüey con 10 y Santi Espíritus con 7. En las instituciones hospitalarias del país se atienden 309 casos activos, de ellos 296 con una evolución clínica estable, mientras otros 13 pacientes reciben tratamiento en terapias intensivas. Durante la jornada no se reportaron fallecidos a causa de esta enfermedad, según informó el ministerio en su portal web. Y ya lo habíamos adelantado hace unos minutos, durante esta semana se celebra la jornada del donante latinoamericano de sangre. Las Tunas estimula ese programa sanitario en apoyo a la industria biofarmacéutica. Latinoamérica Unida dona sangre en una jornada que del 12 al 16 de diciembre convoca a salvar vidas. En Cuba, este programa sanitario está presente en cada provincia del país. Se han convocado una serie de donaciones masivas en toda la provincia, como por ejemplo hoy mismo que nos encontramos en las 4 áreas de salud de nuestro municipio Tuna, donde se ha convocado a toda la comunidad para estas donaciones, y en el municipio de Colombia,
donde hoy también se están haciendo estas jornadas. La provincia de Las Tunas registra a más de 11.000 donantes voluntarios de sangre que han mantenido sus aportes durante un calendario difícil de pandemia. Nuestra provincia ha cumplido el plan establecido hasta la fecha de enero-diciembre con un plan de más de 13.000 donaciones y se ha cumplido al 101%. Esto nos da una data de cómo el pueblo cubano, específicamente el pueblo en Las Tunas, han ayudado y han contribuido a que este líquido tan importante, que es la sangre humana, que es considerado un medicamento biológico, no falte allí en la industria biofarmacéutica y en los servicios transfusionales de la provincia. El Banco Provincial de Sangre de este territorio, por sus aportes, recibió la condición de destacado en los programas sanitarios nacionales durante el 2021. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Las altas presiones migratorias mantienen su influencia sobre nuestra área geográfica. Impone un régimen de viento del nordeste y del este que transporta nublados bajos desde el mar hacia zonas de la costa norte de las regiones central y oriental y genera chubascos y lluvias de manera ocasional. Muy baja la probabilidad de lluvias para el resto del país. Estas condiciones se van a mantener para la tarde de hoy. Estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Se nublarán ocasiones en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental con la ocurrencia de chubascos y lluvias de manera ocasional que serán muy aisladas en el resto del país. En la noche estará parcialmente nublado con poca nubosidad en zonas del interior y sur y la ocurrencia de chubascos de manera aislada en zonas de la costa norte de la región oriental. Las temperaturas se mantienen con poco cambio, las máximas en la tarde con valores entre 28 y 31 grados Celsius, 32 grados en la provincia de Granma, y en la noche las temperaturas con valores entre 21 y 24 grados Celsius pueden ser inferiores en algunas localidades del interior y sur, sobre todo de la región occidental. Los vientos soplarán del nordeste y del este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte y también en la isla de la Juventud. Habrá marejadas en la costa norte de la región oriental con acumulaciones de agua en zonas bajas de este litoral, incluyendo el malecón de Baracoa. En el resto de las costas habrá oleaje durante todo el día. En resumen, para hoy se mantienen las condiciones de estabilidad atmosférica con solo la ocurrencia de algunos chubascos de manera ocasional en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Y hoy se celebró el acto político-cultural de graduación de los cursos de formación académica de posgrado en las instituciones docentes de nivel superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La ceremonia fue realizada en la Academia de las FARC General Máximo Gómez, Orden Antonio Maceo y Carlos J. Finlay. La misma estuvo presidida por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las FARC, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, junto a jefes principales de la institución armada. La Academia de las FARC General Máximo Gómez es el principal centro científico docente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, institución que ha sido uno de los centros principales donde se ha forjado el pensamiento militar cubano con una permanente y activa vinculación con las tareas principales de las FARC. Este miércoles recibieron el diploma que los acredita como graduados en los niveles táctico, operativo y estratégico un gran número de oficiales. A los titulados más integrales de los cursos de formación académica de posgrado le fue impuesta la distinción del servicio distinguido. Estamos conscientes de la compleja situación en que se desenvuelve el país y de las responsabilidades que asumiremos de vuelta a los cargos asignados en la elevación de los niveles de preparación y disposición combativa del personal, junto al reforzamiento de la ideología como arma indispensable en la batalla que libramos contra las mentiras del norte. El presidente de la Comisión Ministerial de Exámenes de la Academia de las FARC recalcó la importancia de esta nueva promoción aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, tributo a los jóvenes de la generación del centenario. Hoy egresan de las aulas especialistas de mando y Estado Mayor de diferentes grados y de especialidades técnicas, los que ocuparán cargos principales en nuestras instituciones con una mayor preparación y junto a los nuevos oficiales elevarán de forma significativa
la profesionalidad del cuerpo de oficiales y la preparación y disposición combativa de nuestras unidades. Al concluir la ceremonia, el ministro de las FARC, general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, destacó la trascendencia de la preparación, formación y superación de los oficiales de la institución armada. Del mismo modo, reconoció la labor desempeñada en la actualidad y felicitó a los graduados que se incorporarán próximamente a nuevas tareas con mayores responsabilidades. Ebelixe Tamili, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Universidad de Oriente, digamos que una casa de altos estudios a la que me unen no pocos lazos, graduó este año a más de 2.700 estudiantes. Una representación de ellos acudió al mausoleo del Segundo Frente Oriental Fran País García y tenemos el reporte. Con una ofrenda floral a los mártires del Segundo Frente Oriental y a Vilma Espín, inició la graduación de la Universidad de Oriente, donde participaron 216 estudiantes títulos de oro y 51 premios al mérito científico en representación de los más de 2.700 que se gradúan. Fueron reconocidos 8 destacados, entre ellos el graduado integral de curso por encuentro Joaquín López Pérez y el integral general José Ángel Fernández Castañeda. No puedo dejar de agradecer en mi nombre y en nombre de mis compañeros que también se gradúan a la Revolución Cubana por habernos formado como profesionales integrales y personas de bien, listas para aportar al desarrollo del país, reflejando siempre el alto compromiso y el reto de no fallarle a la generación histórica de la Revolución. La doctora en ciencia Diana Sedal Llanes, rectora de la universidad, insistió en la importancia de que sean seres de bondad y en que tengan la meta y el inmenso compromiso de seguir creciendo. Al finalizar el acto, los estudiantes rindieron homenaje con un soliflor a todos los mártires del Segundo Frente Oriental, entre ellos los universitarios Emma Rosa Chuy, Eduardo Mesa Yul y José Mercerón. Con esta graduación, 68 son más de 63.000 los graduados de la Universidad de Oriente. En Santiago de Cuba, Emilia Urquiza y Gretchen Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el ámbito de las celebraciones por el Día del Educador, profesionales de la educación superior en el país fueron reconocidos en un acto presidido por el miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, y el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya. En la ceremonia realizada en el Museo de la Revolución, 22 trabajadores cubanos pertenecientes a universidades, entidades de ciencia, tecnología e innovación y del órgano central del Ministerio de Educación Superior recibieron la Orden Fran País de primero y segundo grados como reconocimiento a su trayectoria laboral en favor de la formación de las nuevas generaciones. La Central de Trabajadores de Cuba otorgó también la Orden Lázaro Peña de tercer grado a 2 prestigiosos profesionales de la educación superior, los doctores Nancy Pérez de las Mercedes Rodríguez y Raúl Ginovar Díaz, decanos de las Facultades de Geografía y Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, respectivamente. Ambos educadores encabezan equipos multidisciplinarios que contribuyen al enfrentamiento de la COVID-19. En el acto se confirieron además la medalla José Tey y la distinción por la educación cubana a más de una veintena de compañeros como reconocimiento a su destacada labor en función del desarrollo educacional del país y el aporte académico a las principales tareas socioeconómicas en Cuba. Uno de los personajes animados más emblemáticos de Cuba celebra 40 años de fundado. En los minutos finales de esta emisión, la periodista Indira Román nos acercará a este simpático ilustrador y realizador. Y este sábado el Parlamento cubano retoma sus sesiones presenciales con toda la membresía en el Palacio de Convenciones de La Habana. Lo anterior trascendió en conferencia de prensa en el Capitolio, sede del órgano legislativo. El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, informó que del 18 y hasta el 22 de diciembre comenzarán las actividades del 8º periodo ordinario de sesiones del órgano en su 9ª legislatura. La primera sesión presencial tras la pandemia tiene en su agenda temas económicos y sociales, con el análisis y aprobación de 4 proyectos, como el ordenamiento territorial y urbano, la de los tribunales militares, procesos penales y el proyecto de Código de las Familias.
Se presentará una APK con la actualización de las leyes orgánicas y de funcionamiento, así como una nueva página web. Estamos hablando de la ley de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la ley del Presidente de la República, la ley del Consejo de Ministros, la ley de los gobiernos provinciales, la ley de las asambleas municipales del Poder Popular, la ley de los consejos de administración municipales del Poder Popular, la ley de revocación y la ley electoral. Las comisiones actualizarán sobre la marcha de los programas en ejecución, como la del adelanto de la mujer y sus posibilidades de empleo. El día 20, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el MINAGRI y el MINAL ofrecerán a los diputados información sobre el proceso de inversiones y sobre el cumplimiento de las 63 medidas aprobadas para garantizar el programa alimentario. El 21 y el 22 será la reunión en plenario para el análisis de los dictámenes de las comisiones. También se informó sobre la marcha del proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores y de las actividades en saludo a los 45 años de la creación de los órganos del Poder Popular. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahí se va. Muy buenas tardes. Esta mañana se dieron a conocer los mejores atletas del año en nuestro país. De inmediato hacemos contacto con el colega Pavel Otero, quien nos cuenta. Adelante, Pavel. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Efectivamente, aquí estamos en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, donde esta mañana se dieron a conocer los atletas del año en Cuba. Y por supuesto, como era de esperar, el 4 veces campeón olímpico Mijaín López se alzó con la distinción en el sector masculino y además fue reconocido como protagonista del acontecimiento del año. Por su parte, la judoka Idalis Ortiz, que redondeó sus 4 medallas olímpicas este año, fue la atleta más destacada en el sector femenino. Mientras que en el apartado colectivo, el voleibol de playa para mujeres que estuvo en Tokio se alzó con esta distinción. Lidiani Echeverría y el voleibolista de sala Miguel Ángel López como atletas más destacados de deportes colectivos. El boxeo, por supuesto, como buque insignia, sigue siendo el deporte más destacado de Cuba. Y en la categoría de atletas con discapacidad, la multicampeona de las pistas, Omara Durán, y el saltador de longitud de la capital, Robiel Yanquiel Sol, que fueron campeones paralímpicos en Tokio, se alzaron con esta distinción. Por supuesto, vamos a abundar en próximos espacios del sistema informativo, pero estos son los nombres más importantes que hoy se dieron a conocer aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Te devuelvo la señal, Alejandro, a los estudios centrales del Noticiero del Mediodía. Y la Asociación de Fútbol de Cuba realizó ayer martes su Asamblea General con la participación de los presidentes de las federaciones provinciales. Según reporta el sitio digital HIT, el titular de la asociación, Oliet Rodríguez, dio inicio al encuentro reconociendo la necesidad de superación y preparación de los dirigentes del fútbol y la importancia de buscar la sostenibilidad de la institución. Anunció la creación de comités para el óptimo funcionamiento y explicó detalladamente los planes para empoderar a la mujer en este deporte. Miguel Ángel Díaz Pérez, secretario de la organización, detalló la amplia participación de selecciones cubanas de varias categorías y ambos sexos en la arena internacional para el próximo año. Entre ellas se prevén las presentaciones de la absoluta varonil en territorio nacional. También trascendió que ya se cuenta con implementos requeridos para la práctica en todas las provincias. También del más universal, pero en el panorama foráneo, este martes los líderes de la Premier y la Bundesliga ganaron sus respectivos juegos por goleada y se alejaron de sus perseguidores. En Inglaterra, el Manchester City de Guardiola fue muy superior al Leeds United de Marcelo Bielsa al asestarle 7 goles, 2 a la cuenta de Kevin De Bruyne. Los Citizens se consolidaron en el liderato con 4 y 5 puntos de ventaja sobre el Liverpool y Chelsea respectivamente. A propósito, uno de los grandes referentes del fútbol argentino, Sergio El Kun Agüero, se despidió hoy del deporte activo. El delantero comunicó su decisión entre lágrimas luego de sufrir una afección cardíaca. Nada, esta conferencia es para comunicarle que bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Primero es mi salud. Estuve en buenas manos de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que bueno, lo mejor era dejar de jugar. Quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucha.
La verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Así que nada, quiero agradecer a todos. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. Tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Agradecerle a todos por estar acá, a todos los hinchas de todos los clubes que he jugado y nada, la verdad que me quedo con cosas muy bonitas en este último tiempo. Así que gracias. Bueno, y el base de Golden State Warriors, Stephen Curry, estableció récord de triples en la NBA al superar los 2.973 de Ray Allen. El chef no podía encontrar... Bueno, con las grandes emociones de la NBA despedimos este momento para la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Retomamos ahora otros temas del ámbito internacional. No reconocer a los talibanes. Este es el reclamo a la comunidad internacional de muchas mujeres afganas luego de la victoria de ese grupo extremista islámico el 15 de agosto pasado. Recientemente, el Emirato Islámico de Afganistán, nombre del país tras la toma del poder por el movimiento talibán, emitió un decreto donde reguló el acceso a algunos de los derechos de las mujeres y reconoció que una mujer no es una propiedad. Pero la resolución no abordó temas cruciales como el derecho a la educación, el aborto y el empleo. En su primera conferencia de prensa, el talibán afirmó que los derechos de las mujeres serían respetados, pero dentro del marco de la ley islámica. Si Dios quiere, de acuerdo con la ley Sharia, permitiremos que las mujeres trabajen. Las mujeres son un elemento importante de la sociedad y las respetaremos. En todos los ámbitos de la vida en los que la sociedad las necesite, tendrán una presencia activa. Sin embargo, uno de los primeros pasos del nuevo gobierno fue rebautizar el Ministerio de Asuntos de la Mujer como Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, el mismo que durante la primera dictadura talibana entre 1996 y 2001 ejerció de policía moral y se ocupó de reprimir a las mujeres. En la religión islámica las mujeres tienen más derechos. ¿Por qué nos quitan nuestros derechos? Necesitamos que vuelvan a abrirse las escuelas para las mujeres. Las mujeres deben volver a sus puestos de trabajo. Todas las empleadas deben volver a sus puestos de trabajo y empezar a trabajar como antes. No pedimos nada más. Queremos que se respeten nuestros derechos. Activistas por los derechos de la mujer en Afganistán insisten que continuarán defendiendo el derecho a la educación, el empleo y a la participación política, pese a recientes medidas del talibán que excluyen a las niñas de las escuelas secundarias, la imposibilidad de muchas mujeres de regresar a su trabajo y la segregación de la educación en las universidades. Queridas compatriotas, los talibanes han arrestado a muchas mujeres durante nuestras protestas. Si son asesinadas o desaparecen, los talibanes son los responsables. Los talibanes han desplegado a sus combatientes por todo Kabul. Desde que los islamistas tomaron el poder, pocas mujeres se atreven a salir de sus casas. Y aún así son ellas las que tienen el valor de plantarle cara a los extremistas. En agosto pasado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación sobre el tema, luego de haber recibido informes creíbles de ejecuciones sumarias por parte de los fundamentalistas. Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y las niñas y respeten sus derechos a la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos. La prensa internacional y los organismos internacionales han descuidado la situación en Afganistán, mientras miles de mujeres y niñas sufren impunemente la violencia física y psicológica del extremismo. Arlet Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Matanzas inició la vacunación a la población pediátrica convaleciente de la COVID-19 y mayor de 2 años de edad. Un total de 9.755 niños de las edades comprendidas entre los 2 y 18 años reciben desde esta jornada la vacuna Soberana Plus. Todo aquel que cumpla con el requisito indispensable de contar con el alta médica hospitalaria o domiciliaria en un periodo de 2 meses o más, se le aplica el inmunógeno para elevar la inmunización en ese grupo etario ante la enfermedad.
La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Audrey Azoulay, recibió en París al ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, encuentro en el que reiteraron la voluntad de las partes para impulsar sus relaciones y pasaron revista a los proyectos de cooperación entre la nación antillana y la UNESCO. Malmierca cumple una intensa agenda esta semana en Francia, que incluyó la celebración de la 6ª Comisión Económica y Comercial Bilateral y de la reunión del Comité de Orientación Estratégica, encuentros que dejaron nuevos instrumentos de cooperación por más de 30 millones de euros. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba entregó el reconocimiento libre de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO, a 17 entidades cubanas. Entre esas entidades destacan fábricas, empresas, hoteles y campismos, las cuales demostraron que en las actividades que desarrollan y en los productos o servicios que ofertan no han utilizado clorofluorocarbonos, lo que evidencia el progreso en el cumplimiento de los compromisos asumidos por Cuba en el contexto del Protocolo de Montreal y con los procedimientos establecidos en la legislación vigente. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanzamos con más. Miembros de la Comisión Electoral Nacional debatieron con sus homólogos municipales y de la provincia sobre la preparación para la consulta del anteproyecto del Código de Familias, así como el proceso de elecciones a las asambleas municipales del Poder Popular. El proceso de consulta del anteproyecto del Código de las Familias constituyó tema de la agenda de la Comisión Electoral Nacional con los miembros del Consejo Electoral de la provincia. Una capacitación muy especializada, me refiero en el caso de los juristas, porque lo necesitamos, que ellos estén bien preparados sobre el contenido del código para cualquier duda, para cualquier esclarecimiento que sea necesario. Y la otra capacitación, que es la interna, es esta que estamos haciendo sobre las funciones de las autoridades electorales. La responsabilidad que tenemos de conducir de organizar este proceso, de conducirlo. Amarán Díaz insistió además en la correcta redacción de las actas, el procesamiento de la información e instó a la participación masiva de los electores. Los participantes debatieron sobre los preparativos de las elecciones acorde a los documentos rectores, el completamiento de las comisiones electorales, los grupos de apoyo y el aseguramiento. En el debate, en los barrios de la Constitución, nosotros contactamos cuáles eran esas circunscripciones, con el objetivo de cuando fuéramos hacer el despacho con las circunscripciones, tratar que los 5 miembros de la comisión de circunscripción fueran los mejores, los más idóneos y los más capaces para poder conducir ese proceso. Y a la hora nosotros de identificar los dúos de juristas, buscar las personas más preparadas en el territorio. El próximo año comprende además las elecciones a las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular, así como los diputados a la Asamblea Nacional. En Matanzas, Lisania Laosayanes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con motivo de las celebraciones por el Día del Trabajador de la Cultura, artistas aficionados de comunidades venezolanas impulsan varios proyectos culturales con la asesoría técnica de instructores de arte cubanos de la especialidad de teatro, que integran la misión Cultura Corazón Adentro. Ejemplo de ello es una iniciativa dedicada a la promoción de estatuas vivientes. A orillas del Mar Caribe, con el Cerro Ávila en el paisaje y la pesca como cotidianidad, el estado La Guaira recibe al visitante que llega al centro norte de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí nació hace 7 años el proyecto Estatuas Vivientes y Arte Corporal La Guaira, presidido por la artista visual Iramis Narváez Obregón, con asesoría de instructores de arte de la misión Cultura Corazón Adentro. Para mí el aporte de los cubanos ha sido de gran valor, tanto en lo profesional, en lo personal, porque las herramientas que utilizan, la metodología que emplean, son una maquinita del día a día estar laborando, no solo para ellos, sino para la comunidad, para formar. Ha sido una herramienta que fortalece los conocimientos que yo tengo y que no se limitan a intercambiar sus conocimientos para con mi persona y para todos aquellos que lo necesiten. Lo más importante es descubrir el venezolano de adentro, desde sus entrañas, desde sus raíces, y en esa materia vamos aprendiendo cada día, amén de que uno tenga las herramientas desde el punto de vista técnico, pero lo más importante es eso, es ver cómo uno se acerca a la gente, al pueblo,
y desde la cultura hacer patria. La historia nacional e internacional, las tradiciones locales, la religión yoruba y la flora y la fauna de la nación se convierten en arte corporal. El proyecto se presenta en espacios públicos de todo el país y este año participó de forma virtual en la 20ª edición del evento Primavera Teatral con sede en la provincia de Granma. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. La película El Mayor, obra póstuma de Rigoberto López, tendrá hoy su estreno oficial en los cines de la capital hasta el 2 de enero. Esta cinta ya se presentó en el Multicine Casablanca de Camagüey, ciudad en la que se filmó este largometraje. El arte y la cultura van con la fuerza del trabajo y la utilidad. Manos, pensamientos, iniciativas, talentos, destrezas y vocaciones se unen para juntar a hombres y mujeres que defienden la savia del arte y las letras. En Camagüey, el sectorial de cultura otorgó la distinción Espejo de Paciencia, su máximo reconocimiento a Mauri Basulto con más de 30 años de trayectoria en el sector. También merecieron la medalla Raúl Gómez García, que confiere el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, la profesora del Ballet de Camagüey, Elda Armengol, el director del Centro Provincial del Libro, Juniel Naranjo, el escritor Jorge Santos y el director del Estudio de Grabación Caunao, Luis Enrique de la Vega. En otro momento, el Sindicato de Trabajadores de la Cultura estimuló a instituciones del territorio y al sectorial de cultura le entregaron reconocimientos la dirección del partido y el gobierno en la provincia, además de varias organizaciones y organismos. También en el Multicine Casablanca realizaron el estreno de la película El Mayor, largometraje del cineasta Rigoberto López, que visualiza la historia de Ignacio Eramonte con sus contradicciones y aciertos. Aunque la cinta contiene elementos de ficción, se basa en una investigación histórica, la cual se fundamenta en hechos reales desde la niñez del legendario patriota. Muestra una visión de la época, del amor de su esposa Amalia Simoni, su actuar como jefe de la caballería mambisa y hazañas épicas durante la guerra. Un filme en defensa de valores cívicos y revolucionarios. El público pudo conocer facetas de la vida de Ignacio Eramonte a través de esta propuesta del séptimo arte. Le llamaron héroe sin tacha y diamante con alma de beso. Elogiaron su coraje y apego a la ley. Le denominaron así de simple, El Mayor. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 25 años celebra la Galería El Retablo y para homenajear la fecha, varios especialistas se reunieron a través del panel Un cuarto de siglo en el Retablo en la Casa de la Memoria Escénica, ubicada en Matanzas. 25 años ha cumplido la Galería Estudio El Retablo y estas más de 2 décadas han sido testigos del valor del lugar en el resguardo y visualización de la obra de nuestros más renombrados exponentes del arte titiritero y también de la obra de jóvenes diseñadores del panorama escénico. Para el diseñador y Premio Nacional de Teatro Zenén Calero, este es un espacio vital, su otra casa, el lugar en el que ha materializado muchos de sus sueños. Para celebrar la fecha se desarrolló el panel Un cuarto de siglo en el Retablo, espacio que revivió la vida y obra del destacado diseñador, líder de este proyecto, y la impronta de la galería en el resguardo y visualización del quehacer escénico. 25 años de la Galería Retablo ha sido un espacio muy importante porque me ha hecho ver las diferentes maneras de hacer el mundo del títere, las diferentes maneras de acercarse a diferentes estéticas, ya sean nacionales como internacionales, a la historia, defender la historia de la estética también y de todo lo que esté vinculado al mundo del títere, de la escenografía, de las luces, de todos los elementos que tengan que ver con las puestas en escena que tienen que ver con el mundo del títere, que es lo que nosotros realmente defendemos. Especialistas de las artes escénicas cubanas como la diseñadora Nieves Laferté, la teatróloga Yudali Fabier y el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles evocaron los aportes de Calero y la Galería El Retablo a la conservación y desarrollo del teatro cubano. Desde naciones como Estados Unidos, México, Uruguay y España llegaron también las felicitaciones por estos 25 años de constante trabajo. Reconocimientos de varias instituciones y artistas del territorio fueron entregados en la ocasión a Zenén Calero,
quien tuvo la iniciativa hace 25 años ya de crear un espacio como la Galería Retablo que salvaguarda la memoria escénica cubana. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer encuentro académico y cultural Santiago, Música y Ciudad se desarrolla hasta el próximo 18 de diciembre en Santiago de Cuba, como homenaje a la declaratoria de la ciudad héroe como creativa en el ámbito musical. La inauguración de la muestra bibliográfica Santiago de Cuba, Tesoro Musical, en la Biblioteca El Biacape, ofrece una panorámica del patrimonio musical de esta parte de Cuba a través de discos de vinilo, libros y revistas. La mirada iba desde los titulares en libros y revistas hasta los discos de vinilo. La muestra bibliográfica Santiago de Cuba, Tesoro Musical, complació también a quien fue para disfrutar de las composiciones de antaño. El ambiente de la Biblioteca Provincial El Biacape abrazó el legado de maestros como Miguel Matamoros, Ñico Saquito, Sindo Garay. Al pie de los testimonios impresos, un disco hizo viajar a la época de don Pepe Sánchez con las notas de la canción Cristina. Especialistas y cultores van hasta las raíces de una herencia que respaldó la declaratoria de esta ciudad como creativa musical. La exposición es un recorrido por la historia de la música santiaguera, pero además expone la vida cultural en eventos, porque todo en Santiago está muy vinculado a la música. Las partituras originales de Esteban Salas se encuentran expuestas también en una vitrina, algunas de las partituras, los discos de vinilo, comenzando desde la trova santiaguera hasta la música popular bailable de nuestros días. El primer encuentro académico y cultural Santiago, Música y Ciudad continúa con un programa que moviliza a buena parte de las instituciones culturales del territorio. La expoventa de libros, conferencias y presentaciones de proyectos clasifican como acciones principales en estas jornadas. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por hoy ya me despido, pero mañana regresaré con otras informaciones del panorama cultural aquí al mediodía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Irina, siempre es un gusto que nos acompañes. Y este 15 de diciembre cumple 75 años de edad uno de nuestros historietistas más reconocidos, Jorge Oliver. Es el hombre de los personajes diversos, el de la cubanidad, el de los cómics, y coincide en este mes con los 40 años de su personaje más emblemático. Nos referimos al Capitán Plin. No fue a una revista el lugar donde este hombre plasmó sus primeros dibujos. Fue el muro de 8 metros de largo del preuniversitario donde estudiaba. Lo mismo había una caricatura de la zafra como de la recogida de café. Se trata de Jorge Oliver, el periodista, el realizador de dibujos animados, el historietista, guionista y mucho más, que este 15 de diciembre cumple 75 años. Y el primer asombrado de que yo podía pintar muñequitos y que podía haber en el país por lo menos 1 o 2 personas que fueran capaces de publicar aquello, pues preferí seguirlo haciendo. Hasta el día de hoy, que pienso que dure otros 70 años más o menos. Una vez que pasó el tiempo, su primera publicación formal fue en la revista Verde Olivo. Luego llegarían otras como Pionero o Zun Zun, crearía Las Tatas, El Gato Verde de Espada y Botas llamado Capitán Plin, El Pirata Rui la Pesté y muchísimos más. La primera presentación fue un encuentro nacional con los compañeros del Ministerio de Educación y quienes dirigían cuando aquello, el ministerio, me pidieron que explicara qué quería hacer con eso, los maestros que podían hacer. O sea, lo que yo seguía haciendo en dibujos animados, en dibujos para niños, tenía evidentemente un espacio para comunicar cosas serias junto con los chistes. Y traté de hacer esa mezcolanza. Me fue bien. Ahora es cuando toca rendirse, ¿no? ¡Eso! ¡Ríndanse, isleños! Oye, que yo quería decir nosotros, que nos rindamos nosotros. ¡Ríndanse o le rompemos al invento! ¿Que van a romper qué? ¡A mí, Plin! ¡Por la isla! Es el hombre de cuadro a cuadro, el simpático y ocurrente presentador, pero en esencia, un hombre al que muchos aman. Jorge Oliver está cumpliendo 75 años y su Capitán Plin 40, y después de tanto tiempo, su motivación sigue siendo la misma: trabajar para los niños. Hemos caminado toda la isla y no aparece por ningún lado. Curvatos no, pero su rastro y el de los piratas sí que aparecen.
Mire por entre el mangle hasta la orilla. ¡Se lo llevaron los piratas de Ruila Pestec! Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Más información también mañana a la 1 en punto. Tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes.